opinión de dos cosas. Híjole, Felipe Calderón hace unos minutos en Twitter, y seguramente es en respuesta a lo que dijo el presidente en la mañanera, de cómo es que me vinculan al narcotráfico. Y así como le tiró duro a los senadores de Estados Unidos, presenten pruebas. Así le ha pedido a periodistas y a políticos rivales que quieren vincularlo al narcotráfico, y dice: yo no soy Calderón. Felipe Calderón escribe en Twitter: en mi gobierno se combatió frontalmente a la delincuencia para proteger a las familias mexicanas. La seguridad y el Estado de Derecho fueron prioridad. Nos esforzamos por recuperar cada pueblo y cada calle que estaban en manos del crimen. No somos iguales. Bendito sea Dios. Válgame, mi querida Nancy, lo que estamos leyendo y lo que estamos viendo. Pues es un cínico, Vicente, y con total certeza te puedo decir que eso es absolutamente falso. Lo he documentado en mi libro, La fuerza detrás de la guerra contra el narco, como había evidencias absolutas de que no se combatía el cártel de Sinaloa específicamente. Y con posterioridad, este libro lo publiqué antes de que terminara su gobierno, en 2012. Con posterioridad supimos de estas indagatorias y después de la detención de Genaro García Luna, que le daban sentido a los datos duros que presentaba en aquellos reportajes, donde quedaba claro que según esta guerra contra el narcotráfico, pues el cártel de Sinaloa estaba presente en ese momento, fue, digamos, su florecimiento como organización criminal transnacional. En ese momento desplazó totalmente a los cárteles colombianos, igual que en su momento los Zetas, en ese momento de la supuesta guerra contra las drogas, y por supuesto el cártel del Golfo, que de alguna manera se fue minimizando porque a este cártel sí le daban golpes estratégicos para beneficiar al cártel de Sinaloa. Llegaba a 50 países, al menos se tenía noticia de que el cártel de Sinaloa estaba llegando a 50 países, que trasegaba droga a los principales mercados ilícitos del mundo, en particular a Estados Unidos y a Europa, y también se daba cuenta que, y eso es algo que todos sabíamos, el Chapo Guzmán era el hombre más buscado por Estados Unidos y en México no lo encontraban, ¿no? Entonces, eran demasiadas las evidencias y quienes sí acababan en la cárcel eran las personas que se les conoce como mulas, que llevan pequeñas cantidades de droga, y a estas se les decía que era con quienes se estaba combatiendo, y miles de personas en la cárcel. Pues claro, eran las mulas, esas no tenían ningún papel estratégico relevante. ¿Y qué ocurría con el cártel de Sinaloa? Todos sus ingresos enriquecían sus bolsillos a través de esquemas de lavado, como lo que estamos viendo con el gobernador de Tamaulipas. Estos esquemas de lavado eran súper exitosos porque no les quitaban ni un peso de esos recursos. Se comprobó más adelante que bancos, grandes instituciones como Citibanamex y también HSBC lavaban el dinero del cártel de Sinaloa y en México no se enteraban. Entonces, ¿de qué combate habla el señor Calderón? Pues de ninguno. Lo que sí ocurrió en su sexenio fue una matanza, una crisis humanitaria de la cual pues no podemos salir a la fecha, y que pues lo único que representó fue una guerra contra la sociedad, una guerra que nos metió en una dinámica de terror donde era imposible viajar por carretera a partir de las 6 de la tarde. Todos teníamos un toque de queda, pues que no era necesario que lo impusieran, y daba miedo, o sea, daba miedo circular en las carreteras de este país, incluso de día, encontrar un retén, pues no sabías de quién era, si del crimen organizado o de los militares. En cualquier caso podían matarte de uno u otro bando, porque además se
desató también una serie de criminalidades por parte de las Fuerzas Armadas en aquel momento. Entonces, por supuesto y absolutamente segura te lo digo, él no combatió al crimen organizado, benefició al cártel de Sinaloa y los datos duros están documentados en esos reportajes y en otros de muchos periodistas que en su momento fuimos siguiendo la supuesta guerra contra el narcotráfico y nos dimos cuenta que eso no existía. Para cerrar,